Damos gracias a Dios por la vida de Pepe. Pepe es el pequeñín que pasó ahorita a dar el, este, el ofertorio. Me dijo el hermano Freddy hace tiempo, bueno, hace como 2 semanas, que le estaba enseñando y que después iba a dar un ofertorio. No pensé que fuera tan pronto. Quiere decir que es bueno el hermano Freddy para dar clases, ¿verdad? Hermanos, le doy gracias a Dios porque eso significa que lo que alguna vez recibimos de gracia, lo damos de gracia. Hermano Freddy, hermano Luis, yo y algunos otros hermanos somos frutos de un tiempo que la iglesia dio clases, ¿verdad? El hermano Adiel Aquino daba clases. Él nos dio clases a nosotros gratis, ¿verdad? Y ahora el hermano Freddy lo está haciendo también con otras personas. Y esto, hermanos, es una forma en la que la iglesia se mantiene viva, ¿verdad? Porque es triste cuando en alguna iglesia se va el músico de toda la vida y ya la iglesia quedó apagada. ¿No? Ya no hay, porque se fue el músico de toda la vida. Así nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, a preparar a personas para que sirvan al Señor y también, ¿verdad?, que aprendan un instrumento. Oremos por los papás de Pepe, ¿verdad?, que lo guíen en el camino del Señor, que siempre tenga Pepe esta disposición de presentar su talento con el Señor. Y también es una invitación para los demás hermanos que tienen un talento por ahí escondido y no lo han descubierto, pregúntenle al Señor cómo lo pueden poner a sus pies. Vamos a pasar al tiempo de la reflexión, hermanos, en esta mañana. Y estamos terminando el capítulo 10, un capítulo bastante extenso, casi 50 versículos o un poquito más. Y estamos, hermanos, frente a una historia muy conocida, todos la hemos escuchado alguna vez, el ciego Bartimeo. Pero hay algunas cosas, hermanos, que esta mañana creo que podemos aprender de esta historia para nuestra vida. Primero voy a empezar con algo, hermanos, con la definición de la palabra honorable. Últimamente, hermanos, el honor, la honorabilidad se ha vuelto algo importantísimo para nuestra sociedad, ¿sí? Todos quieren tener honorabilidad. Hay un artista, un actor de Hollywood, bueno, es mexicano, pero actuó en Hollywood, que tendrá unos meses, ¿verdad?, que una persona, una mujer, lo acusó de ser un violentador, ¿sí?, un abusador. Y obviamente, ¿verdad?, esta persona se vino para abajo, ¿no? Pero ayer o antier, ¿verdad?, estaba leyendo unas declaraciones de él, ¿no?, donde decía que todos estos chismes que se hicieron de él eran mentira. Y que la persona que había filtrado estos chismes a la prensa, antes lo había contactado a él pidiéndole dinero y que si no se lo daba lo iba a filtrar. Él está hablando de esto, de su honor, ¿verdad? Porque pues obviamente eso significó que perdiera contratos en Hollywood. Y ustedes saben que los contratos en Hollywood se escriben con 6 cifras, ¿verdad? $1 millón, $2 millones, lo que sea que les pagan un montón. Entonces, aparte de su honor, también ha perdido dinero. La definición en español de honorabilidad es persona digna de ser honrada, respetada o persona distinguida. ¿Por qué hablo de honorabilidad, hermanos? Porque la palabra honorable está hoy en nuestras Biblias, solo que nosotros no lo notamos porque no hablamos griego. Pero dice esta historia que el ciego, el versículo 46, un mendigo, esa es la definición, un mendigo ciego llamado Bartimeo, y entre paréntesis dice, el hijo de Timeo, ¿sí? Timeo en griego significa honorable, ¿no? Entonces, el hijo de Timeo es el hijo del honorable. La palabra bar, hermanos, cuando ustedes lo encuentren en la Biblia, en un nombre, en realidad lo que está diciendo es el hijo de. Así que Bartimeo es el hijo del honorable, el hijo del respetado, el hijo del distinguido. ¿Qué contraste, hermanos? Porque lo último que uno pensaría de una persona que pide dinero en la calle es que sea el hijo de un distinguido, ¿verdad? El hijo de un honorable.
O alguno de ustedes sí, hermanos, pensaría que una persona que está pidiendo dinero en la calle es el hijo de un distinguido u honorable. La verdad es que no. Toda la descripción que Marcos nos da nos hace pensar que este ciego, Bartimeo, era una persona que estaba marginada. Y la marginación de Bartimeo, hermanos, se debe a su discapacidad. A lo mejor, hermanos, para nosotros ya no sea un problema, ¿verdad? Que alguien tenga una discapacidad. Pero en los tiempos en los que está escribiendo el evangelista Marcos, ser discapacitado, hermanos, era ser una persona en una situación muy vulnerable. No se podía uno sostener por sus propios medios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad?, ofrece una especie de beca a las personas que tienen una discapacidad, pero en tiempos de Marcos, quien tenía una discapacidad estaba condenado a ser una persona marginada. ¿Por qué decimos que es una persona marginada? Bueno, porque nos dice que Bartimeo, que aparte era un mendigo, estaba sentado junto al camino. Cualquier persona que esté sentado junto al camino, hermanos, es una persona que está en una situación vulnerable. Ayer que regresaba a Tuxtla, ya eran las 8 de la noche tal vez, ahí por donde está el New York, ¿no? Imagínense dónde está New York, de aquel lado, en descampado, había una persona ahí sentada en la carretera. Nadie va a pensar que el que está ahí en la carretera, ¿qué piensa uno cuando ve uno en la noche en la carretera a alguien sentado ahí en el descampado? ¿Está tomado? ¿Está drogado? Las dos cosas. ¿Se perdió? ¿Está mal de sus facultades mentales? ¿Quién sabe? Pero había una persona ahí sentada en la carretera. Así estaba Bartimeo. Una persona que pasaba desapercibido. Yo lo vi, ¿verdad?, porque siempre que voy en la carretera ando viendo, porque ya me pasó una vez que venían los migrantes caminando ahí en la noche y pues como ya está oscuro, ¿verdad?, en una curva uno como que se le cayó algo a la carretera y quiso meter su mano y yo tuve que maniobrar. Entonces vengo viendo. Pero fuera de eso, hermanos, nuestros ojos no están viendo a la gente en la carretera, estamos viendo al frente. Muchas personas hoy son como Bartimeo, hermanos. Son personas marginadas de la sociedad. Son personas que carecen de honorabilidad. Son personas que su situación económica es mucho más allá de ser precaria o precaria. Alguna vez, platicando con algunos hermanos de Grijalva, nos contaba la hermana, dice, los niños ya saben, dice, si vienen de la escuela y está la olla, ahí en donde estaba la olla de un fogón, quiere decir que ese día hay comida. Y si no está la olla, se pasan de largo porque ese día no hay comida. Y yo pensaba, hermanos, ¿verdad?, en esta situación, en donde una persona tenga que decirle a sus hijos, hoy no hay de comer. A nosotros no nos hace mucho eco esto, hermanos, porque comemos todos los días. Y no sabremos tal vez qué significa que no haya que comer. Y mucho menos, hermanos, no sabemos lo que significa que le tengamos que decir a nuestros hijos no hay que comer. Le vi mi hijo menor, después del desayuno, como a las 2-3 horas, hace así su manita y dice, quiere una gelatina, dice, ¿no? Y ya nada más abre el refri y hay una gelatina. Pero hay veces que no hay gelatina y llora. Y yo me siento mal porque digo, pobrecito, se le antojó una gelatina. Ahora, hermanos, imaginen que sus hijos les estén llorando porque no hay nada que ofrecerles de comer. ¿Cómo estará el corazón de esos padres, de esas madres, verdad? Que sus hijos les lloran y ellos no tienen nada que ofrecerles de comer. Hay personas, hermanos, que se parecen a Bartimeo porque su situación social es mucho más allá que ser una situación deplorable. Pero también, hermanos, hay personas
que se parecen a Bartimeo, tal vez no porque su situación económica sea mala, pero sí su situación espiritual. Su ceguera espiritual, hermanos, los ha puesto ahora a ellos en un contexto en donde no se pueden acercar a la iglesia. Ya sea porque ellos tienen las ideas de que no los van a aceptar, o porque en verdad nuestra iglesia, hermanos, y las iglesias de Cristo en la ciudad no permiten que ese tipo de personas se acerquen. Fui una vez a la Ciudad de México, ¿verdad? A la iglesia de donde se congregaban mis tíos, y era un día de estudio entre semana, ¿verdad? Y era una iglesia más o menos parecida a la nuestra, nada más que la puerta daba totalmente a la calle, y entró una persona ebria, ¿verdad? Y empezó a gritar, ¿no? Y mi tío era el que estaba dando el estudio, ¿verdad? Y empieza a gritar y bueno, como unos 10 minutos, ¿verdad? En eso vemos que mi tío deja el micrófono, va hacia atrás, hace su mano así y todos dijeron, va a pegar. Y se la pone aquí. Señor, te pido, descansamos todos, ¿verdad? Que pensamos que le iba a pegar, pero no, fue a orar por el hermano ebrio. Pero por lo regular, hermanos, nosotros no le decimos a una persona bajo los influjos del alcohol o drogas, pásele hasta el frente, ahí donde está la guitarra, hágalo a un lado. ¿Sí? A lo mucho le decimos, ahí atrás, aquí, sentadito, una silla, no haga ruido, ¿no? ¿Hay personas así? Si ya saben algunos hermanos, algunas personas que no pueden acercarse alcoholizados, seguramente ni siquiera van a venir a la iglesia, ¿verdad? No van a pensar en la iglesia como un lugar a donde llegar. Si una persona vive en inmoralidad sexual, es adúltero, practica la homosexualidad o alguna otra inmoralidad, lo último que va a querer, hermanos, es llegar a la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se dedique a la prostitución, ¿qué honorabilidad puede tener si la sociedad la margina? No va a venir a la iglesia. Hay personas, hermanos, en las que el pecado y Satanás les han hecho creer que no son personas honorables, que el Señor no los puede querer, que su vida tiene que vivirse marginados, separados de los demás. Y esas personas, hermanos, están junto al camino. Espero que no pierdan de vista, hermanos, que el camino que ha trazado Jesús en el relato anterior es el camino que va a Jerusalén. Es el camino que va hacia la cruz, hacia el perdón de los pecados. Es el camino que va a la redención. Y hay personas, hermanos, que están sentados alrededor, a los lados del camino que va a la redención, y ven a nosotros, a la iglesia, ir y venir por el camino de la redención, y ninguno de nosotros hace el intento de que estas personas entren en contacto. Pensamos muchas veces, cuando hablamos de las personas que no conocen a Cristo, decimos, los que están descarriados, y nos los imaginamos así en las periferias, hermanos. Nos los imaginamos así, lejos, 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 lejos del Señor. El relato de hoy nos dice, hermanos, que las personas descarriadas en realidad están junto al camino, como Bartimeo. No están lejos, 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 como nosotros lo pensamos. Cuando decimos, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar o a hacer misiones? Ay, no sé, yo tal vez no pueda porque no puedo ir hasta Turquía. Bueno, puedes ir aquí junto al camino. Hay personas junto al camino que te necesitan. Ahora nuestra escena, nos vamos a brincar una escena y nos vamos a ir hacia la escena de la curación. Vamos a dejar la escena de en medio para el final. Hay una multitud acompañando a Jesús. Jesús va caminando, hace una pausa y va a llamar a Bartimeo, pero lo va a llamar de una manera indirecta. A diferencia de cómo el Señor Jesús ha llamado a las personas, a Leví, a sus discípulos, incluso como llamó al joven rico, porque al joven rico lo llamó,
le dijo, ven y sígueme. A Bartimeo, hermanos, a Bartimeo lo va a llamar por medio de las personas. Está en el versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¿Ok? Jesús no le dijo a Bartimeo, sígueme, ven. Le dijo a las personas que iban con él, llámenlo. Es un llamado indirecto. Porque pensamos a veces, ¿verdad, hermanos?, que las personas necesitan, estando ahí en su borrachera, en su delirio por las drogas, que ahí Jesús aparezca como una luz y les hable y les diga, deja de tomar, y ya después ellos, por este encuentro milagroso, entren al templo sobrios. O pensamos que Dios va a llamar a una persona allá en su inmoralidad, allá en su manera de vivir violenta, lo va a llamar y va a venir siendo una persona nueva al templo y nosotros vamos a decir, bendito Dios. Pero este relato, hermanos, nos dice que Jesús le dio la orden a la multitud y le dijo que lo llamara. De hecho, hermanos, el término que Jesús usa para llamar a Bartimeo es un término que es indirecto, es impersonal. Cuando Jesús le habla a Leví, al joven rico y al discípulo, usa una palabra para decir, ven, sígueme, sé mi imitador, ven conmigo. Pero para Bartimeo le está diciendo así como cuando nosotros vemos a alguien en la calle que vende y le hacemos y le hacemos así con la mano, así de impersonal es lo que está haciendo Jesús. Pero, hermanos, quiero que vean lo que pasa con Bartimeo. Cuando la gente le dice, ven, te llama, versículo 50 dice, él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. 3 cosas hace Bartimeo. Arroja la capa, da un salto y se acerca a Jesús. ¿Por qué Marcos, hermanos, pone el detalle de la capa? ¿Qué piensan ustedes? Ya lo leyeron ustedes, ahorita lo leímos todos juntos, y ahorita estoy haciendo hincapié en este versículo. ¿Por qué Marcos está poniendo lo de la capa? Bueno, vamos otra vez a imaginarnos la escena anterior. Está Bartimeo, es un ciego, es un mendigo. ¿Qué hacen los mendigos? Piden dinero. ¿Dónde será que guardaba Bartimeo sus monedas, hermanos? ¿Quién? ¿En sus carteras? No había cartera en esa época. ¿En un botecito? No había botecitos. Lo cierto, hermanos, es que los mendigos guardaban el dinero o ponían el dinero sobre su capa, ¿sí? Porque era fácil de extender en el suelo y existía menos posibilidades de que las monedas se enterraran en el suelo, y terminando nada más tenía que contar sus monedas, ¿verdad? Juntarlas y se iba para su casa. Así que el hecho, hermanos, de que Bartimeo haya arrojado su capa y después se haya puesto de pie, nos tiene que decir algo a nosotros. Sí, es cierto, parece un gesto de prisa, como que se levantó muy rápido porque Jesús le estaba llamando. Pero también, hermanos, nos habla un poco de el trabajo de la fe. Cuando el Señor nos habla, hermanos, tenemos que estar 100% seguros que nuestra antigua manera de vivir ya no la necesitamos. Ya no necesitamos una capa, hermanos, para juntar las obras de los demás. Porque el que nos llama nos puede dar todo lo que necesitamos. Amén. El que nos llama nos puede dar todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos ser mendigos. El proceso de transformación de carácter, hermanos, de un cristiano, de una persona que se acerca a Cristo, es un proceso que exige, hermanos, de nosotros, una vez que entramos en este trabajo transformador,
de que nuestra antigua manera de vivir ya no nos sirve para nada. Bartimeo lo está diciendo de manera explícita: ya no necesito mi capa. La gente no le dijo nada a Bartimeo, hermanos. No le dijo, ven, él te va a sanar. O Jesús tampoco le dijo, ven, tráiganlo para que lo sane. Solo dice, llámenlo. Y la gente le dice, ven, te llama. Pero Bartimeo sabe, hermanos. Sabe, porque la presencia de Jesús es transformadora. Y no solamente abandona su antigua manera de vivir, porque ya no la necesita más, sino también, hermanos, se acerca al Señor. Se acerca a Jesús. El Mesías, hermanos, el Mesías, Jesús el Cristo, como dice el relato, está teniendo de manera indirecta un acercamiento con este hombre. Bartimeo, hermanos, por cierto, hay un juego aquí de palabras que Marcos quiere que nosotros entendamos. Bartimeo, el hijo del honorable, sin ser honorable, le está gritando a Jesús el Nazareno. ¿Pero quién era? El hijo de David. Así dice él, hijo de David. Cuando la multitud le pide que se calle, Bartimeo ya no grita Jesús, ya solamente grita hijo de David, porque ve Bartimeo en la vida de Jesús la figura del Mesías. Y el Mesías, hermanos, el Cristo, es el Redentor. Era aquella promesa de parte de Dios de que iba a establecerse una comunicación nueva entre Dios y la humanidad. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, que en algún momento se han sentido que no tienen nada que ofrecerle a Dios porque su vida no es honorable? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han puesto a pensar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor? Solemos ver a Jesús, hermanos, como nuestro Señor. Y como la palabra Señor implica poder, implica autoridad, implica miedo, muchas veces, hermanos, hermanas, cuando alguien nos dice que Jesús nos ama, no lo creemos. Pero Bartimeo ve a Jesús como el Mesías, como esa promesa de Dios que estaba escrito desde el Génesis, para restablecer una comunicación entre su creación y el Creador. Bartimeo, que ha llamado a Jesús como Mesías, ahora Bartimeo ve a Jesús como su maestro. Versículo 51, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, Raboni, quiero ver. En este capítulo 10, hermanos, hay un contraste que Marcos quiere que nosotros veamos, y quiero que ustedes también lo vean. El contraste es el siguiente, hermanos. Hay un joven, un hombre, al que nosotros hemos llamado el joven rico. ¿Sí? Este joven tiene todo para acercarse a Jesús. Este joven sí es honorable, hermanos. Sí ha cumplido todos los mandamientos. Tiene dinero, no depende de los demás. Él es un buen candidato, de acuerdo a nuestros ojos humanos, para seguir a Jesús. Pero no lo hace. Y el contraste que Marcos quiere trazar con nosotros, y que yo quiero que ustedes vean, hermanos, es que Bartimeo, un hombre ciego, un hombre nada honorable, un hombre desde el punto de vista económico miserable, y desde el punto de vista social un hombre marginado, sin ningún tipo de conocimiento acerca de la ley, ni ninguna posibilidad de cumplirla, es este hombre, hermanos, el que se acerca al Señor y lo reconoce
como su maestro. Porque el joven rico le llama maestro bueno. Y después cuando Jesús le dice, no me digas bueno, nada más le dice maestro. Pero Bartimeo, hermanos, le está diciendo Raboni. Raboni es como un grado más de maestro. Le está diciendo maestro mío, maestro muy querido. Pero también hay otro contraste, hermanos. Y el otro contraste tiene que ver con Jacobo y Juan. Dos discípulos del Señor Jesús que habían estado con Él desde un principio, pero que su corazón, hermanos, todavía seguía pensando como un corazón del mundo, un corazón que todavía no estaba puesto en el reino. Seguían pensando en quién podía tener más ventaja sobre los demás. Y Bartimeo, hermanos, no sé si ustedes notan esta referencia, ojalá después en su casa lo puedan hacer, pero Jacobo y Juan le dicen al Señor Jesús, queremos que nos cumplas lo que te vamos a pedir. Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y Jacobo y Juan le sueltan, queremos que nos des el lado izquierdo y el derecho a tu lado. Pero vean a Bartimeo, hermanos. Versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la misma frase que el Señor Jesús le lanzó a Jacobo y a Juan. Y Bartimeo, hermanos, un hombre sin conocimiento bíblico, le dice a Jesús, quiero ver. Quiero ver. Jacobo y Juan estaban ciegos todavía, hermanos. Seguían caminando en obscuridad. Fueron al monte de la transfiguración y vieron a Jesús en su gloria. Pero en la vida cotidiana seguían ciegos. Y mucho me temo, hermanos, que muchos de nosotros seguimos ciegos. Mucho me temo que muchos de nosotros seguimos pensando que tenemos aquí hacia los lados, como estos caballitos, ¿verdad? Para no distraernos, unos papelitos y solo vemos para el frente. Y para el frente, pues es la salvación según nosotros, ahí vamos caminando, ¿no? Para no desviarnos. Y se nos pasa que a nuestro lado, hermanos, hay un montón de Bartimeos a la orilla. Sería bueno, hermanos, que hoy como Bartimeo podamos decir, Señor, quiero ver. Cuando Jesús nos pregunte, ¿qué quieren que haga por ustedes, iglesia del buen pastor? Nosotros no digamos, dos climas, Señor, porque hace mucho calor al mediodía. Sino digamos, Señor, quiero ver. Quiero ver lo que tú ves. ¿Qué ve Jesús cuando nos ve a nosotros, hermanos? ¿Cómo es posible que Jesús ame a las personas en medio de su miseria y nosotros cuando vemos la miseria de las personas somos incapaces de amar? Lo único que pensamos en la miseria de las personas es pobre. Hoy alguien en la escuela dominical hizo un comentario que me pareció excelente, ¿verdad? Cuando oímos tragedias, hermanos, como la que acaba de pasar, un corazón indolente dice, en algo andaba metido. ¿Jesús podrá decir eso, hermanos? ¿Jesús diría eso si viera el dolor y el sufrimiento de los padres, abuelos, tíos de esta pequeña? Diría, pues es que ¿en qué andabas metido, mijo? Queremos ver, hermanos. Queremos ver lo que Jesús ve. Estoy seguro, hermanos, estoy seguro que si nosotros pudiéramos ver lo que ve Cristo en las demás personas, nuestra perspectiva respecto a cómo relacionarnos con los demás que no conocen a Él sería diferente. De verdad, hermanos. Porque no es posible que Cristo haya visto la miseria humana y lo que se le ocurrió a Cristo haya sido ir a morir por la humanidad. Y a nosotros lo que se nos ocurra, ¿verdad? Al ver la miseria humana, sea cerrar los ojos, sea ver para otro lado.
Bartimeo le pudo haber pedido muchas cosas a Jesús. Le pudo haber dicho, dame dinero para que yo pueda contratar unos esclavos que me lleven a todos lados. Restituye mi honor, hazme otra vez honorable. Pero Bartimeo sabe que lo único que necesita es ver. Finalmente, hermanos, quiero que regresemos a la escena del medio. Y por esto la dejé al final, porque la multitud es el paradigma de la iglesia. Muchas veces, hermanos, la iglesia intenta acallar las voces de aquellos que levantan un grito desesperado por ser atendidos. Y los intenta acallar, hermanos, porque dice, esas no son las formas de buscar al Señor. O los intenta acallar diciendo, eso que ustedes piden no es la forma de alabar al Señor. ¿Qué día fue? 18 de marzo, me parece que es el Día de la Mujer, 8 de marzo. ¿Qué día es el Día de la Mujer? Ayúdenme. 8, ¿verdad? 8 de marzo. Hay una manifestación siempre ahí en Tuxtla, ¿no? de las mujeres. Y unas hermanas, unas jóvenes del grupo donde trabajamos, decidieron ir a la marcha. Pero ellas iban infiltradas, ¿verdad? La idea es que se pudiera hacer evangelismo ahí en medio de la marcha. Así que llevaron unas pancartas que decían, Dios te ama, Dios te acepta, no más dolor. Y iban ellas ahí en medio de la marcha y nos contaban que se siente el dolor, hermanos, en medio de la marcha de las feministas. Se siente el dolor de mujeres que han sido abusadas, violentadas. Cuando estas hermanas llegaron al Parque Central, que es donde termina la marcha, y dijeron, bueno, pues no, nadie se nos acercó, ¿verdad?, a las pancartas. Hicieron ellas un pequeño círculo, ¿verdad? Y una chica venía caminando por ahí y le dice, ¿me puedes dar un abrazo? Y ellas dijeron, sí, y la abrazó y se puso a llorar, a llorar. Y le dijo, me he querido matar, porque no puedo olvidar el dolor del abuso que alguien hizo para conmigo. Y estas hermanas empezaron a hablarle del Señor a esta muchacha. Le empezaron a decir, el Señor te ama, el Señor nos da la oportunidad de salir adelante. Y la sorpresa es que mientras estaban orando por ella, haciendo una casita, otras muchachas que estaban por ahí se acercaron y dijeron, yo también quiero, y se acercaron más y más, y al final había un grupito de unas 20 personas en una marcha feminista orando y pidiéndole al Señor por esas personas. Pero la iglesia ha intentado callar esas voces, porque dice, así no es la forma. Ese movimiento no es cristiano. Bueno, hermanos, la gente de afuera no sabe cómo gritarle a Dios. La marcha esta que se llama Marcha del Orgullo es una marcha de dolor, hermanos. Esa gente que sale ahí a decir, acéptenme como soy, tienen que hacer una marcha para que los acepten como son. Es una marcha de dolor también, hermanos. La iglesia está invitada, hermanos, a escuchar. Vean lo que pasa en esta escena. Bartimeo está gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice, muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y les dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Y miren
Miren esto, hermanos. Una multitud que reprendía, que está regañando. Ahora esa misma multitud le dice, ánimo, le dijeron, ánimo, levántate, te llama. ¿Ven? ¿Lo notan, hermanos? Este cambio de paradigma de la multitud. A veces creemos, hermanos, que los gritos, que la forma en la que la gente pide ser visto, van a mundanalizar la iglesia. Si pensamos así, hermanos, entonces tendríamos que hacer una reflexión sobre nosotros mismos y pensar qué tipo de cristianismo vivimos si creemos que unos gritos van a mundanalizar la iglesia. Vimos ahorita en la escuela dominical que quien hace frente a las tinieblas no somos nosotros la iglesia, es Jesucristo. Cuando la turba llega para arrestarlo, Jesús les dice, ¿a quién buscan? No son los discípulos. Creemos que nuestra fe, hermanos, es capaz de resistir los embates. Pero tenemos que estar dispuestos a prestar oídos a las personas que sufren. La iglesia, hermanos, es como esta multitud. Intentamos reprimir, intentamos acallar a las voces que piden ayuda, pero el Señor Jesús, de manera indirecta, nos dice a nosotros, llámenlos. Llámenlos. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser como esta multitud, que haciéndole caso al Señor Jesús, vayamos y animemos a las personas y le digamos, ánimo, levántate, te llama. Ánimo. Porque los que estamos aquí, hermanos, espero que sí, sabemos que la gracia de Cristo es una gracia transformadora. Y si Cristo está llamando a alguien, tenemos que decirle, ánimo, tu vida ahora sí va a cambiar, ánimo, te está llamando, levántate, te llama. Es un motivo de alegría, hermanos, decirle a una persona que vivía marginada, que vivía en un mundo de ceguera espiritual, en un mundo donde su vida no valía más que unas monedas que le tiraban, decirle, es momento, ven, te llama. Pero nos desanimamos fácilmente, hermanos, cuando alguien no hace las cosas como nosotros lo pedimos. Puse la escena de Cristo en medio, hermanos, porque eso es lo importante. El encuentro que tienen los marginados con Cristo, eso es lo importante. Ahí está el centro de nuestra fe. Nosotros estamos al final, hermanos, en un huequito de la historia, ahí hasta el final, pero es un huequito que importa, hermanos. Es un huequito, es un final de la historia que importa, porque somos nosotros los que estamos oyendo la voz de Cristo diciendo, llámenlo. El ciego Bartimeo y los ciegos funcionales no lo pueden oír, ellos no pueden oír a Cristo. Y si acaso lo oyen, hermanos, no pueden ver. Así que Jesús nos ocupa a nosotros, la iglesia, como un mecanismo, hermanos, para establecer comunicación con las personas. Pero si nosotros como iglesia, hermanos, hacemos así y decimos, no, mejor cantemos otra vez altísimo, Señor, porque se oye bonito, y ya nos vamos a nuestra casa. Entonces, hermanos, no hemos oído nada del Señor Jesús. Entonces sí nos parecemos a lo que les decía en la clase de escuela dominical. Soren Kierkegaard decía, los cristianos son como unos payasos de la corte. Se estaba imaginando a estos bufones, ¿verdad? De la corte, que andan dando marometas ahí donde está el rey. ¿Por qué? Porque andan haciendo algo, pero la gente que está en la corte del rey ni sabe qué están haciendo. Así nos parecemos, viniendo a la iglesia, teniendo cultos con los niños. Pero cuando queremos hablar, nadie nos toma en serio.
o no podemos comunicarnos con los demás y no hay mensaje que transmitir. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo es una gracia cara. Cara porque nos cuesta todo. A lo mejor alguien nos va a rechazar y nos va a decir, no quiero oír nada. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar eso. A lo mejor nos empiezan a perseguir. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los pastores en Colombia no pueden predicar en los pueblitos donde está este brazo guerrillero llamado FARC? Y no pueden predicar, hermanos, porque las FARC saben que el mensaje de salvación es un mensaje contundente y que va a hacer que todas esas personas que les sirven a ellos para sembrar droga y otras cosas ahí, dejen de hacerlo. Entonces está prohibido predicar el evangelio en Colombia. Y aún así hay pastores, hermanos, que arriesgan su vida y misioneros que arriesgan su vida por predicar el evangelio. Porque han escuchado la voz de Jesús que les está diciendo, llámenlos. Llámenlos. Hay que llamarlos, hermanos, porque nosotros no sabemos quién puede ser Bartimeo. ¿Quién de estas personas es Bartimeo? Y quiero dejarlos con esto, hermanos. Miren, Jesús le dijo a Bartimeo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Puedes irte, ¿ya? O sea, no te estoy intercambiando tu sanidad porque me sigas. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús en el camino. Amén. Al instante, hermanos. Porque quien reconoce a Jesús le sigue al instante. Y les digo que no sabemos quién puede ser Bartimeo, hermanos, porque Bartimeo ya no escuchó las enseñanzas de Jesús, hermanos. Bartimeo ya no vio los milagros de Jesús, del pan, de los demonios. Bartimeo está siguiendo a Jesús al final, cuando él ya va a entrar, en el capítulo 11 ya va a entrar a Jerusalén. No sé si Bartimeo pensó, pues voy a seguir a ver qué más hace Jesús. Lo que sí nos dice la Escritura es que Bartimeo siguió a Jesús. Ya no le tocó los milagros, ya no le tocó las enseñanzas, pero estuvo dispuesto a seguir a Jesús en el camino. A lo mejor alguna de estas personas a las que llamemos puede ser como Bartimeo, hermanos, que tenga más valor que nosotros y haga más cosas por el reino de las que nosotros pudiéramos hacer. Y va a estar bien. Y va a estar bien. Les voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos. Qué bendición, hermanos, qué bendición para aquellos que nunca tuvieron que atravesar por el mundo para seguir al Señor. Qué bendición de veras. Pero para aquellos hermanos que han tenido que atravesar por el mundo para seguir al Señor, no se olviden, hermanos, de cómo era su vida en el mundo. No eran honorables, no éramos honorables, hermanos. No teníamos una vida que agradaba al Señor. Escuchemos hoy, hermanos, la voz de Jesús que nos dice como iglesia, llámenlos, llámenlos. Y estemos dispuestos, hermanos, a que más personas puedan recobrar su identidad, su honorabilidad a la luz de Cristo. No sabemos, hermanos, cuál de esas personas a las que nosotros le hablemos puede llegarse a convertir en el próximo pastor de la iglesia, en el próximo evangelista de la iglesia. ¿Quién pueda seguir a Jesús con más entusiasmo y valor que nosotros?
Nosotros no vamos a hacer el milagro de sanidad, lo va a hacer Jesús, pero nuestra tarea es llamarles, hermanos. Amén. ¿Están dispuestos, hermanos, a llamar a los demás? También, hermanos, si alguien de aquí hoy ha pensado que su vida no vale la pena, ha pensado que no tiene que ofrecerle al Señor, hermano, el Señor le está llamando. Tire su capa, deje su antigua manera de vivir y acérquese al Señor. Oremos, hermanos.